Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, siendo las 7:02. Comenzamos, sí, escuche bien, nuestro cuarto conversatorio. Esto nació como una estrategia de hacer difusión desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular y renal. Y seguimos en esta senda de educación. Síganos en nuestras distintas plataformas, en Instagram, también en nuestro fanpage de Facebook y lo más importante, transmisión también en conjunta por nuestra página de YouTube. Y queda esto grabado para que usted lo siga disfrutando a través de Spotify. Busca su salud al día porque usted está primero. Porque sí, porque esa es la idea, que usted esté primero. El primer conversatorio que tuvimos fue de socialización, sensibilizar sobre la enfermedad renal crónica. Después, nuestro segundo conversatorio, nos fuimos a los inicios, lo que yo les decía, a la nefropediatría y hablamos de genética. Nuestro tercer conversatorio hablamos de nefrogeriatría. Avanzamos allá. Y siempre vemos, y lo más importante, del centro del paciente. ¿Y a quién no le ha pasado que alguna vez dejamos tratamientos, hablamos de prescripciones, y a veces los equipos de salud nos vemos con muchas dificultades de eso? Pero hoy día no venimos a hablar de tratamientos, ni de pastillas, ni de protocolos, venimos a hablar de las personas, porque a veces sucede que dejamos excelentes tratamientos y tenemos dificultades en lograr adherencia, en lograr este vínculo con los pacientes y con sus redes para poder seguir mejorando su salud. Y a veces nos damos cuenta que con pequeños gestos, una conversación, cambiar el enfoque, conversar más entre la interdisciplina, logramos sostener. Y por eso vamos a hablar de conciencia, en el sentido de que la adherencia y conciencia, ocupando la ciencia y crear, humanidad y lograr en el arte sostener. Para esto, grandes invitados y que son muy generosos en compartir con nosotros, Catalina Serrano, que yo sé que está por ahí. Vamos a ver a Catalina. Hola Catalina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Déjame dar los honores. Catalina Serrano ya está, fíjense, esto disfrútenlo, está en Viña del Mar. Ella es enfermera, secretaria general de la Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplantes Enferdial, que han sido muy generosas en la educación con nosotros, y además es especialista en enfermería nefrológica y gestión en calidad en salud. Así que bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas colegas tuyas nos están viendo, así que Sí. también después les vamos a dejar los saludos. Pueden dejarnos comentarios a través de Instagram y YouTube. Vamos a invitar también a otra persona que sabe mucho y también es un conocido de acá de la casa. Yo me encuentro desde Valdivia y un gran amigo también. Les quiero presentar a don Daniel Muñoz, ¿ya? Que ahí está. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola Gustavo, bien, aquí estamos. Qué Muchas bueno. gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Tenemos a Daniel, que es químico farmacéutico, especialista en farmacia clínica, que trabaja con nosotros en el Hospital Base Valdivia. Así que bien. Y para finalizar este panel, que es de alto calibre, le llamo yo, así, de mucho conocimiento, Magdalena Latorre, ¿estará por ahí? Hola Magdalena, ¿cómo Hola, estás? hola a todos. Gusto en verla, ¿ya? Usted está en Santiago ahora, actualmente. Estoy en Santiago hace poquito. Para que vean, este panel está muy diverso y multilocalización, así que ojalá que sea la primera mucha experiencia y que sigan aceptando esta locura de trabajo. Magdalena es máster en farmacocinética clínica e individualización posológica. Oye, una de las primeras preguntas, porque mucha gente me dijeron, oye, ¿sabes que hables de los tratamientos, de cómo uno se toma? Si pudieran en forma práctica, desde su esfera, donde ustedes trabajan, ¿cómo uno pudiera definir adherencia? ¿O qué es la adherencia que hablamos tanto en los equipos clínicos? Daniel, por ejemplo, que Sí, la herencia involucra múltiples dimensiones. Desde una perspectiva práctica, lo que uno habitualmente evalúa es si el paciente se toma el fármaco o no, ¿ya? Porque la herencia está evaluada en distintos escenarios que tiene una relación directa con la chance de que haya éxito en el tratamiento, ¿ya? Pero adherencia también involucra más que se tome el medicamento del paciente, otras esferas que tienen relación con cuánto conocimiento tiene el paciente de su terapia, cuánto sabe, para qué es el medicamento que se está tomando, cuántas veces al día lo debe tomar, etcétera. Y también tiene relación con las expectativas que tiene el paciente en relación a la terapia, o sea, qué es lo que él cree que va a mejorar si toma el medicamento y qué es lo que pudiese pasar si es que no lo toma. Y en función de eso también muchas veces el paciente asume mayor o menor compromiso con el tratamiento. Eso
en términos generales. Oye, hablaste varias cosas ahí como de esferas, vínculos, ambiente y todo. Me la dejaste así como, oye, y te lo agradezco, si esto es un conversatorio, yo les decía, espero que lo disfruten, se lo pasen bien. Me dejaste el terreno listo para Catalina. Catalina, ¿cómo uno aborda, o, o desde el punto de vista de la herencia, más adelante lo vamos desarrollando como en detalle, pero todas estas esferas, por ejemplo, cuando uno habla de tratamiento, porque a veces uno dice, ¿sabes qué? Voy a ir al médico, me deja un medicamento y quedamos con eso. Desde el punto de vista de enfermería, ¿qué principal o cuál es el primer vínculo que les gustaría a ustedes hacer en el manejo como integral cuando ven un paciente? Bueno, para nosotros desde el punto de vista de enfermería y de cuidado del paciente, que es nuestra área principal, la adherencia se enfoca también en la confianza, ¿ya? En el compromiso que hay del paciente y de su red de apoyo en entendimiento de la adherencia o de la importancia que tienen los medicamentos y más que la farmacología, de los cuidados que debe tener desde el punto de vista de salud cardiovascular, de salud renal. Y eso nosotros como profesionales tenemos un rol principal porque es la primera instancia en donde uno genera esta confianza y posteriormente en los tratamientos esa confianza entre el profesional y el paciente se va dando también a través de la educación, ¿ya? Un paciente educado y que entienda lo que está, la importancia del tratamiento es fundamental. Entonces, para nosotros desde el punto de vista de enfermería va de la mano de la confianza que el paciente o la red de apoyo tiene a los profesionales que lo están atendiendo o que le están entregando la educación. Mira, gracias, te lo agradezco. Mire, también, mira, esto es muy generativo, ¿ah? Fíjense. Me dejaste el nicho dado para Magdalena. ¿Cómo uno en este tiempo, porque esto pasa y pueden ir comentando ustedes, si en estos tiempos que estamos muy digitalizados, que encontramos, mira, yo siempre digo y la gente se ríe, y parte de esto, motivación, fue porque me tocó enfrentar la flor de Jamaica. Tuve que buscarlo, tuve que hacer una revisión de la flor de Jamaica, revisar todos sus efectos y hice un post de eso. Pero ahí, Magdalena, ¿cómo uno puede enfrentar esta vorágine de confianza cuando hay mucha información desde el punto de vista de la ciencia? ¿Cómo uno puede bajar esa información? ¿O qué estrategias has ocupado tú o conoces, por ejemplo, para crear esa confianza que lo dice la Catalina? Bueno, o sea, sumando un poco a lo que comentaron antes, yo creo que el compromiso del paciente hacia su terapia y también la confianza que le tenga al equipo va a ser súper importante en cuanto a adherencia. Es súper fácil buscar en internet y decir como, chuta, qué suplemento alimenticio podría tomar como para llevar mejor mi tratamiento. Hemos tenido también muchos pacientes que muchas veces no informan que están tomando algún suplemento porque quizás no le ven la importancia. Piensan que quizás por ser alguna planta o algo natural no va a afectar en sus terapias. Pero yo creo que es eso, hay que generar una confianza con el paciente como para que todo lo externo también se pueda explicar al médico, a la enfermera, al farmacéutico y que nosotros mismos podamos dar la información adecuada. Creo que es súper válido buscar información en internet, pero también consultarlo con un profesional. Oye, y ahí eso de consultar con el profesional, mira, yo los conozco a ustedes, tengo el honor de compartir algunos casos y discutirlos con ustedes. Pero Daniel, por ejemplo, ¿cómo esto? ¿Tú conoces algún otro equipo? O sea, ustedes están insertos en los equipos acá, en nuestra realidad, y es un lujo. Pero eso existe también a nivel país, por ejemplo, uno como médico, por ejemplo, si yo tuviera la duda, o Catalina, por ejemplo, que hay muchas enfermeras también que están en atención primaria. Porque a veces uno tiene dudas desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista profesional, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se inserta un químico farmacéutico, un QF, que aprovechamos de darle un saludo grande a todos los que están por ahí, en los equipos? Porque, ¿cómo se puede lograr? ¿Qué se hace? ¿Cómo llegamos a eso? Sí. O sea, la inserción del farmacéutico dentro del equipo de salud, ya no como un integrante, como lateral del
tratamiento del paciente y el que pasara a formar parte y hacerse corresponsable de los resultados de la terapia es un cambio de paradigma en la profesión farmacéutica que obviamente que nace esto en otros lugares del mundo, en el hemisferio norte y en Europa, donde el farmacéutico, como digo, se hace corresponsable de los resultados, él también entiende que hay ciertos objetivos con el paciente. Y esa dinámica de trabajo donde pasamos desde que nuestro centro antes era el medicamento, la elaboración, la producción, la dispensación, pasamos a tener hoy día al paciente dentro de en nuestro centro, es el foco principal, ¿vale? Y ese cambio de paradigma se trasladó a la academia y a la formación de los profesionales que han salido en los últimos 20, 30 años, y eso permitió que muchos colegas que obviamente que intentaron llevar esta dinámica de trabajo centrada en el paciente comenzaron a desarrollar cada vez más actividades clínicas, resolviendo consultas del equipo clínico, luego obviamente interiorizándose directamente con el paciente, intentando aportar desde la esfera farmacológica, y así comenzó a desarrollarse esta actividad hasta tener hoy día estos ribetes de especialización, donde desde el 2019 en adelante el Ministerio de Salud define que la práctica farmacéutica hoy día tiene tal nivel de especialidad que hay algunos colegas que tienen, cierto, obviamente, la potestad de desarrollar actividades específicas y hoy día nace entonces lo que conocemos como farmacia clínica, como una especialidad reconocida por la Superintendencia y por el Ministerio de Salud, así como otras especialidades más. La diferencia que tiene el especialista en farmacia clínica comparado con el resto de los farmacéuticos es que tiene fundamentalmente entre sus prioridades el hacerse responsable de los resultados en salud, evaluar la terapia que está recibiendo el paciente, y dentro de ese tipo de actividades la atención farmacéutica con el proceso de el conversatorio con el paciente, la educación, el resolver dudas del equipo de salud, el proponer estrategias de mejora son fundamentales, y hay descritos incluso manuales de procedimientos como sistemáticos que permiten desarrollar la atención farmacéutica, no solo en la atención cerrada, que es lo que te ha tocado ver a ti, ¿cierto?, en hospitales de alta complejidad, sino que esto igual existe en programas de atención farmacéutica y de atención primaria. Cada vez más hay más farmacéuticos en atención primaria que tienen su propio box de atención, donde hacen atención farmacéutica en pacientes con enfermedades complejas que reciben muchos fármacos, y desde allí aportan desde la esfera farmacéutica en todo el proceso de uso del medicamento, desde la adquisición hasta el resultado final del paciente con la terapia. Oye, ¿y ahí cómo es la interconexión? No sé, Cata, Daniel, Magda, si usted, ¿cómo se interactúa? ¿Cómo llega un paciente o uno tiene algunas alertas de sospecha que el paciente es no adherente? O uno dice, sabes que no está logrando el efecto esto del medicamento. Ahí, Catalina, ¿qué elementos, por ejemplo, desde la historia clínica y desde la evaluación de enfermería, ustedes van notando o cuál es lo que uno va a saber que puede que el paciente a lo mejor sea no adherente? ¿Hay alguna cosa de saberlo antes? Sí, o sea, generalmente los pacientes cuando ingresan, estoy hablando desde el punto de vista ya de reemplazo renal, ¿ya? Ujú. Cuando los pacientes ingresan a los programas de reemplazo renal, ya sea peritoneo, hemodiálisis, en el fondo ellos vienen con un set de información, ¿cierto? Información de cómo ingresaron al programa o sus antecedentes clínicos, y en el fondo lo que se está dando actualmente demasiado es que los pacientes, que fue algo que conversamos en el conversatorio como anterior con la doctora Tamara, que efectivamente los pacientes con enfermedades crónicas cardiovasculares descompensadas, ¿cierto? Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y algunas otras patologías que están descompensadas, ¿ya? Obviamente generan esta nefropatía. Entonces, ya ese antecedente es súper relevante de decir, ok, el paciente no tiene una buena adherencia a la dieta, a las indicaciones farmacológicas previas, a un estilo de vida saludable. Entonces eso ya es una alerta para decir, ok, este paciente necesita un manejo integral. Es súper difícil también desde el punto de vista de enfermería o de los equipos de salud, abordar a un paciente renal con múltiples comorbilidades, porque cómo hacer entender ya en esta etapa, ¿cierto?, más compleja de salud, que se tiene que cuidar aún más,
o tiene que ajustar nuevamente la dieta a un paciente que ya tenía que ajustarse la dieta con, no sé, en hipertensión, en diabetes mellitus tipo 2. Entonces es un desafío constante. Y obviamente los pacientes adultos, ya ni siquiera tampoco adulto mayor, adultos en una edad activa, que están insertos en la sociedad, que están insertos en la comunidad, en edades que trabajan todavía, hacer el cambio o que en el fondo entiendan que la adherencia es fundamental en esta etapa, es complejo. Oye, les recuerdo que todas sus preguntas las pueden ir haciendo a través de Instagram, los pueden dejar y también en YouTube, donde también estamos saliendo a través de Facebook. Así que también nos pueden comentar y por supuesto después si queda alguna una duda, alguna consulta, la podemos ir resolviendo después con más desarrollo. Oye, Magda, un poco de lo que nos decía Daniel y Catalina. Oye, ¿qué herramientas, por ejemplo, uno dice ya, sabes que voy a tratar son pacientes que son complejos, dependiendo del momento que ingresen, uno sabe que a lo mejor la situación va a ser, o se va a poner un poco, digámoslo, cuesta arriba en el manejo. ¿Qué herramientas se ocupan ahora o en la actualidad? Porque una de las cosas que yo miraba, y yo les comentaba antes, antes de empezar el conversatorio, los pacientes me llegan con la bolsita y me dicen, mire, esto es todo lo que yo tomo, porque a veces me llegan todo. Y mire, mi señora me ayuda a contar. Entonces, chuta, sabes que con Omar, geriatra, escuchen el webinar pasado, está ya en Spotify, nos hablaba del todo o nada. Como que a veces los clínicos, oye, vamos con toda la terapia, con los últimos medicamentos, y a veces, pucha, faltaba un poco revisar. Desde el punto de vista de farmacología clínica, ¿qué consejos nos podrías dar, por ejemplo, para que uno pudiera decir, sabes, este paciente es adherente o no? Más allá del conteo de pastillas, ¿hay algo más que uno pudiera ver? ¿Existe alguna herramienta? Nosotros como farmacéuticos tenemos distintas herramientas para identificar si un paciente es adherente o no es adherente, o en caso de que no lo fuese, también identificar el por qué. Porque uno no puede decir como ya, pucha, este paciente no es adherente, entonces es culpa del paciente. No, porque de repente pueden haber problemas relacionados con la medicación que nosotros no estamos viendo. Y, por ejemplo, nosotros utilizamos el método DADER, donde nosotros establecemos como un estado de la situación del paciente, intentamos identificar algún problema relacionado con su medicación. Muchas veces un paciente no toma su medicamento porque está trabajando durante el día y no tenía agua en ese momento para tomárselo, por ejemplo. O tiene un efecto adverso que, pucha, me tomo este medicamento y me siento mal. Entonces, todas estas entrevistas con los pacientes que nosotros podemos hacer nos ayudan a establecer este estado de situación para nosotros poder sugerir, hacer una atención farmacéutica para que ellos sean más adherentes, poder solucionar sus problemas. Oye, y ahí, mira, ¿qué opinión les merece a usted? No quiero ponerlo en aprieto, ¿eh? Pero Omar conversamos, aparecen muchas guías, muchos protocolos y aparece este concepto de todo o nada, desde su expertise. ¿Qué les gustaría a usted? Lo dejo así abierto. Porque nosotros, hay una frase que me acuerdo que acuñaba uno de los profesores que fue muy generoso, me decía, usted a veces tiene furor curandis. Porque yo les comento, la idea, ¿qué les merece a ustedes? Con la población que tenemos, con las patologías que tenemos. Yo estoy muy interesado en los resultados que aparezcan del censo a nivel nacional. Les puedo decir que la región de Los Ríos es la tercera región con más envejecida a nivel nacional. Nos cuesta la herencia. ¿Qué les parece a usted esta opinión? Se los dejo ahí, todo o nada. O un término medio, busquemos esta otra estrategia. Daniel, Todo nada. usted que le gusta manejar pacientes complejos. Yo sé que te pongo en aprieto, ¿ah? Yo sé que Daniel, para que sepan, trabaja en la unidad de paciente crítico. Y ahí, por supuesto, son pacientes muy graves y hay que darle todo. Y lo mejor que tengamos. Pero después hay que ir escalando. ¿Qué opinión te merece a ti en lo general, en lo global que uno tiene? Todo o nada. ¿Te refieres al todo o nada en el manejo ambulatorio? ¿En qué contexto para situarme Te lo bien? dejo en el ambulatorio.
A ver, el todo nada, o sea, depende de qué mirada o sea, pongamos el concepto. O sea, primero que todo hay que entender que un paciente difícilmente consiga todos los objetivos que nos propongamos desde a tiempo uno. Uno evidentemente intenta hacer, cuando maneja un paciente que está sobre todo descompensado, sería iluso ponerse un objetivo demasiado ambicioso si es un paciente que ha pasado por distintas líneas de terapia y no ha conseguido el resultado que yo esperaba. Entonces ya debo tener, yo también así como debo moderar las expectativas del paciente en términos de la evolución de su enfermedad o el estado natural de su patología que ha estado descompensada por muchos años, que no puede esperar que probablemente vuelva a la normalidad de un día para otro si es que mejoramos tal o cual terapia. También hay que moderar las expectativas del equipo tratante, o sea, llámese el médico, el farmacéutico y la enfermera, en términos de lo que yo puedo esperar en relación a la respuesta. Entonces, uno, en relación al todo o nada, debiese ser súper consciente, súper cauto en que un paciente que, no sé, que llega por una progresión de su enfermedad renal crónica, a pesar de estar recibiendo toda la terapia, la última línea, lo que está escrito en toda la guía, puede responder a muchas cosas, ¿cierto? Y entonces, en la medida que yo vaya consiguiendo pequeñas mejoras en su terapia, pequeñas mejoras en los objetivos que yo me he propuesto, yo creo que es un beneficio y en la medida que uno se los transmita de forma adecuada también al paciente y el paciente sea consciente de que esa pequeña mejora, sumada a muchas otras pequeñas mejoras, pueden ser mucho más positivo que lo que había antes, también va generando un interés en el paciente y un incentivo para que siga mejorando su adherencia. Y el equipo clínico lo mismo, o sea, también probablemente es muy difícil trasladar el beneficio descrito en el estudio clínico al paciente, porque los pacientes del mundo real muchas veces no tienen nada que ver con los pacientes que ingresaron al estudio clínico, porque son pacientes mucho más complejos, que toman 20 medicamentos más, que llevan muchos años puestos con la enfermedad, que están mucho más descompensados. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con las expectativas, y no como un poco tirar la toalla a la primera que veamos que esto no resulta y saltarnos al tiro a otra línea terapéutica quizás que tiene mucho más riesgo. Yo creo que eso un poco, uno en general, en esta nueva época que tú comentabas delante, la ansiedad y la necesidad de que todo resulte muy rápido es algo muy, muy habitual. En la medida que uno entiende que las enfermedades no pueden trabajar con esa misma dinámica, sobre todo enfermedades crónicas, yo creo que va a ir adaptándose a la realidad de cada paciente, porque básicamente es eso, cada paciente responde de forma distinta, es un ente completamente diferente en términos cinéticos, como hablamos en intensivo, como en términos de adherencia, en términos de expectativa, en términos de respuesta. Entonces yo creo que eso es clave, como que todo el equipo sepa que hay pacientes que van a estar muy bien y otros que va a requerir mucho más tiempo en que respondan mejor al tratamiento. Oye, Catalina, oye, gracias Daniel, gran respuesta. Yo creo que eso es lo que decía un poco de este profe, Furor Curandi. Oye, y este cansancio, porque fíjate que, no sé si le ha pasado a usted, a veces uno llega como, hay cansancio de los pacientes. Fíjate, me voy a tomar un poco lo que dijiste, Daniel, estamos como una cultura de la ansiedad. Y eso lo conversamos un poco con Omar. A veces sobretratamos algunas cosas, queremos buscar unos targets que aparecen en los papers, en el último trabajo, y estamos ahí. Pero también hay un cansancio, ¿cachai? Un hastío. Y eso yo creo que a veces, yo creo que el rol de enfermería es fundamental en eso. ¿Cómo manejan eso ustedes, Catalina? ¿Hacen una, dentro de la evaluación que tienen, desde el punto de vista de enfermería, eh, tienen un modelo de entrevista o de abordar al paciente distinto? ¿Algo que marque un sello en esto? Como para romper este paradigma oye, le subo el medicamento y listo, y váyase, y nos vemos en 3 meses, po. Muchos pacientes sienten eso. Co- Desde el punto de vista de enfermería, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo lo logran? Ocupar hartas estrategias, la verdad. Cada paciente es un mundo, ¿ya? Lo más importante en los equipos actualmente, que es un muy buen cambio en el paradigma, y sobre todo a nosotros como enfermeras, que en el fondo estamos para cuidar al paciente y manejo de forma integral. Es primero, obviamente, tomar al paciente como una persona que está inserta en la comunidad, que siente, y en el fondo individualizar esa educación, o bien esa primera interacción, por lo menos cuando ingresa un paciente, y a medida, obviamente, que nosotros lo vamos conociendo, hablo también desde el punto de vista crónico,
uno tiene obviamente una interacción con el paciente mucho más cercana 3 veces a la semana, por ejemplo. Entonces tú vas, el paciente genera una cierta confianza, un acercamiento con el profesional de enfermería. Y en el fondo, a medida que uno va conociendo al paciente, y no solamente lo que aparece en la anamnesis, ¿sí? ¿Cierto? Que puede ser como un screening inicial, en el fondo vamos detectando las falencias que pudo haber y por qué el paciente llegó, por ejemplo, a esta etapa de la enfermedad renal. Y de ahí, obviamente, también surgen muchas situaciones. Hay pacientes que no son adherentes y a pesar de las múltiples educaciones, a pesar de utilizar estrategias como, por ejemplo, que a nosotros nos ha resultado bastante bien, individualizarlos y no realizar una educación al frente de los demás. Por ejemplo, individualizar, hacer entrevistas, por ejemplo, si tú detectas que un paciente que, tú lo dijiste al comienzo, hay un paciente que llega con la bolsita y no sabe qué está tomando, o que llega con la lista y uno le pregunta, ¿y pero qué está tomando ahora? No lo sé, mi hija, mi esposa, lo saco del pastillero. Eso es habitual, o sea, es más extraño ver a un paciente que sabe lo que está tomando y su horario que un paciente que alguien más lo está apoyando con el tratamiento o la administración del fármaco. Entonces, esas estrategias, por ejemplo, hemos utilizado en hacer una entrevista individual o bien con la red de apoyo de forma más privada, generar una interacción más personal para explicar obviamente la importancia de esto. Entonces, esas estrategias hemos utilizado y también está el manejo a veces de los profesionales, las reuniones clínicas con el personal y en el fondo de forma colaborativa con las colegas, ir generando estas estrategias para el abordaje de los pacientes. Oye, y ahí esa interacción, Magda, qué bonito lo que tú comentas, Cata, en el sentido de que, pues tú sabes, mira, uno va siguiendo esto, uno hace la atención en el policlínico, lo sigue, deja la prescripción, lo ideal es ver adherencia, reforzar con Catalina, y hay un flujo, tiene que haber un flujo, a lo mejor ahí con farmacia. ¿Esos flujos existen? ¿De cómo se potencian? ¿Uno pudiera hacer reuniones, no sé, farmacoclínicas? ¿Cómo uno lo va viendo? Porque tú dijiste que habían varios elementos que ustedes evaluaban. Por ejemplo, uno dice, ¿sabes qué? Primero, ¿qué es lo que quiero lograr con mi paciente? Lo segundo, ¿qué estrategia voy a ocupar desde el punto de vista no farmacológico y farmacológico? Pero después ya se instaura el tratamiento. Lo toma Catalina y dice, ya, ok, le dejaron esto, vamos ocupándolo. Pero después, ¿cómo sigue la farmacología clínica? En el sentido de que me vuelvo a la colación, vuelvo con la bolsita, pero a mí me pone muy en aprieto cuando me dicen así, es que me tomé la blanquita. Y yo, ups, hay muchas que son blanquitas, po. Entonces yo digo, y alguien me dijo, no, es que hay aplicaciones donde yo anoto y ocupo todo. Y ahí lo dejo. Otro le tomaba una foto. Entonces, ¿cómo esa interacción entre los distintos equipos, cómo se podría mejorar esto? Porque, y con esto termino, porque hay un cansancio que finalmente uno nota. Un poco lo que decía Daniel. Como que el terapeuta dice, sí, ¿sabes qué? Es no adherente, subamos. Oye, o cambio. Y después uno se da cuenta que ustedes a veces cometemos nosotros los clínicos, y soy muy responsable en eso, omisiones, algunos errores, donde ustedes están ahí. Entonces, ¿cómo el trabajo ahí como de ustedes en eso, en ese ambiente que te comento? Bueno, nosotros nos preocupa harto el entendimiento que tenga el paciente sobre sus terapias y también cómo el médico, que es el que prescribe al final el fármaco, pueda entender la dinámica del paciente para que no ocurra este tipo de situaciones. Porque al final de cuentas, si nosotros vemos factores que puedan afectar la adherencia, también está la complejidad de los tratamientos. Los pacientes también que tienen tratamientos crónicos, que toman múltiples medicamentos al día, obviamente van a tener un agotamiento, pero si nosotros intentamos simplificarlos, explicarles, puedo tomarlo con alimentos, no puedo tomarlo con alimentos, en qué horario lo puedo tomar, qué pasa si me olvidé de tomármelo, pero en realidad no es que el paciente no haya querido, solo se olvidó.
en qué horario me lo puedo tomar. Entonces, nosotros nos vamos preocupando de eso. Existen distintas estrategias, sobre todo en la actualidad, que existen aplicaciones, la famosa alarma, algunos calendarios. Entonces, yo creo que las herramientas están como para que un paciente pueda llevar de una manera mucho más amena sus terapias. Mira, hay una aplicación que yo ocupaba en algún momento, tenía una prescripción. Y la aplicación de la manzana, ojo, aquí no auspicia nada de esto, estamos sin fines de lucro, así que no hay conflicto de interés. Pero ahí tú colocas las alarmas, po, y sabes que es bastante efectiva. Y cuando no te lo tomas, está todo el rato. Y ahí yo te digo, Daniel, oye, pensando en la tecnología y todo, ¿hay algunas nuevas estrategias o no? Alguien una vez me dijo, oye, debería haber algo que te alerte, que vibre todo el rato, mensaje y todo. ¿Cómo se mejora la adherencia con la tecnología ahora? ¿Hay alguna otra cosa más que eso? Porque Sí, mira, ¿qué es lo que pasa al chileno? Mira, perdón, y termino. no, Tú colocáis la alarma, la cortáis y chao, y seguís haciendo tus cosas. ¿Cómo? mm. Sí, yo creo que muchas veces lo que el paciente necesita es como sentir que hay alguien básicamente interesado en su terapia, interesado en su resultado. Y la estrategia asincrónica o sincrónica online, yo creo que es una herramienta que llegó para quedarse, y en ese sentido, la teleconsulta, ya sea de telefarmacia, de teleenfermería, telemedicina, como quieran llamarle, obviamente es una estrategia súper útil para resolver de repente cuestiones súper concretas, con dudas del paciente, o aplicaciones móviles donde uno pueda tener una consultoría del paciente en cualquier momento. Que, bueno, esto lo digo por aplicaciones que se han desarrollado sobre todo en el contexto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que son muy pro, obviamente ya inmerso Mira. en otro grupo, que es el grupo europeo, que tiene una dinámica también obviamente mucho más cercana con la inteligencia artificial, con el desarrollo de tecnologías, con el desarrollo de bots, y entendiendo que además la mayoría de los pacientes hoy día tienen celular, cosa que probablemente hace 20 años atrás no ocurría. Y hoy día tenemos todos los pacientes con celulares, todos tienen WhatsApp, todos saben manejar un smartphone. Entonces las aplicaciones hoy día para el control de la terapia, donde por ejemplo cada vez que me tomo un medicamento voy apuntando, hago clic en alguna parte de una aplicación y aparece que me lo tomé, o si tengo una duda escribo y hay un bot que me responde al otro lado preguntas que son preguntas frecuentes que yo ya puedo prever que se hacen frecuentemente en la consulta de la atención con el médico, el farmacéutico, la enfermera, con quien fuera. Entonces, uno puede prediseñar ciertas respuestas que el paciente frecuentemente tiene, herramientas con este tipo, como bots, o de contacto, o consultas de telefarmacia, etcétera. Una serie de herramientas que hoy día podrían estar disponibles y que quizás están poco exploradas en nuestro universo, sobre todo en el mundo público. Quizás hay poco espacio para poder tener instancias para el desarrollo, porque, ¿cierto?, en nuestro área tenemos una serie de funciones que hacer, habitualmente con una relación paciente-profesional que es extensa, que nos permite hacer muchas otras actividades, pero en la medida que se vayan potenciando estas actividades o el vínculo con la academia o con otras instituciones que tengan interés en desarrollar, por ejemplo, aplicaciones que mejoren la adherencia, yo creo que eso se va a ir increciendo, y sobre todo tomar experiencia de otros grupos, y tampoco hay que partir de cero. Hay muchas cosas que ya están desarrolladas que podemos tomar y aplicarlas a nuestra realidad. Le aprovecho de decir que estamos saliendo por Instagram Live. Saludamos a toda la gente que está ahí. Nos están siguiendo y viendo mucho. Si tienen alguna consulta, alguna duda para nuestros panelistas, no duden en hacerla también en YouTube, y también nos estamos viendo ahí en Facebook. Así que esto también va a quedar registrado. Los voy a llevar ahora a un terreno, porque evaluamos un poco al paciente, vemos la estrategia, hablamos de crear vínculo, y no es como no sé si está el término, sí, fake drugs, así como noticias, ¿cachai? ¿Cómo se valora esa desconfianza? Porque sabes que, bueno, ahí está también un poco lo que es la comercialización, la industria. No nos vamos a meter en mucho problema, pero aparece una desconfianza. A veces la gente te dice, no, sabes que esto yo no lo tomo porque este otro es mejor. O quiero cambiarlo y este otro es mejor. Y a veces te llegan con medicamentos o que uno empieza a revisar y tú dices, mira, ¿sabes qué? O el protocolo, la guía dice esto, comencemos con esto otro. Eh, Te voy a dar un ejemplo. Hay un uso indiscriminado, y esto también está demostrado, de uso de antibióticos, y también por mala praxis de prescripción de los medicamentos, y también por uso también que a veces se venden a veces algunos antibióticos. Llevo, por ejemplo, a colación omeprazol. Omeprazol, eh,
es uno de los fármacos número 1 que provoca nefritis intersticial, que provoca daño renal y que tú lo puedes comprar a veces fácilmente, incluso en alguna feria. ¿Cómo manejar esa confianza o retomar esos vínculos o cómo luchar contra eso, Catalina? Es difícil, po. A mí a veces me dicen, oiga, yo quiero y a veces uno haciendo como historia te encuentras con esto. ¿Cómo esa desconfianza, cómo poder guiarla o darle la vuelta? ¿Cachai? ¿Qué hacen ustedes como enfermeras? Sí, bueno, en realidad también utilizando estrategias específicas con esto. Hoy en día el paciente, eh, uno está inserto, tiene redes sociales, tiene acceso a Google, tiene acceso ahora al ChatGPT, a la IA, qué sé yo. Entonces, es muy fácil buscar información, digamos, genérica con respecto a sus patologías o con respecto a los síntomas. Ya nosotros, como tenemos interacción constante y diaria con los pacientes, uno va detectando, obviamente, el autocuidado y los síntomas que son propios de los pacientes renales, ¿cierto? Entonces, muchas veces también hasta nos ha pasado que los valores de exámenes mensuales los buscan ellos en el internet y para ver si son valores normales o no. Y lo comentan, tengo este valor, no sé, de potasio, entonces voy a bajar el consumo de tal cosa y modifíqueme los parámetros de. Entonces, y cada vez esa situación se está dando más cotidiana, ¿ya? Para el personal. Es importante en el fondo lo mismo, vamos a llegar a la educación. Y la educación consciente y de buscar el cómo llegar al paciente, porque un paciente educado en el fondo y entiende la patología, entiende cuáles son sus necesidades, que en el fondo necesita desde el punto de vista farmacológico o de cuidados en su vida en general, de su dieta. Entonces, es muy importante generar ese vínculo de confianza, ocupar la estrategia de la educación constante y que entiendan que el personal que los está atendiendo es la persona más capacitada o el equipo de trabajo o el equipo de funcionarios en el fondo son las personas que le van a entregar la información individualizada y propia para eso, y que en el fondo lo que está en la red social puede funcionar para una cierta población, pero no significa que va a funcionar para él, y de hecho puede ser hasta perjudicial. Entonces, el generar ese vínculo de confianza y cómo llegar a eso es una de las estrategias más importantes desde el punto de vista de enfermería. Oye, y ahí lo mencionaste mucho y se los dejo para Magdalena y para Daniel. Hablaste, Catalina, una cosa que es muy importante. Hay algunos inteligencias o motores de búsqueda de inteligencia artificial. em, Hay otro influencer, un médico que también, que yo lo sigo mucho, sígalo, el doctor Felipe Olivares, Olivares Infecto. Y una vez probamos uno de estos algoritmos con algún tratamiento y sabes que se equivocó. Y la evidencia no era la, comillas, la última. ¿Cachai? No estaba actualizado. Daba alineamiento, pero después la precisión bajaba. ¿Qué opinión les parece a ustedes desde el punto de vista, vamos a llegar a ocupar inteligencia artificial, Magdalena y Daniel, para hacer las prescripciones? Vamos a colocar los datos de los pacientes y ya, tiene esto, otro. Dime mi mejor tratamiento. Hay gente que lo ha hecho, ¿ah? Ojo. Por eso yo te digo, ¿qué opinión merecen de eso? Contesto. Dale tú. Mira, yo creo que es una herramienta que está y que se va a seguir potenciando, se va a usar cada vez más, pero yo creo que nosotros como profesionales tenemos el criterio técnico para discernir si la información que nos está dando la inteligencia artificial es buena o es mala. Entonces, cuando un paciente entra a estas mismas plataformas, herramientas, como hay de todo, y busca cierta información, lo ideal es que pueda consultarlo con nosotros.
Y ahí yo creo que es súper importante lo que mencionó Catalina, de generar un vínculo con el paciente, que se sientan confianza para preguntar, porque de repente igual hay pacientes que les da vergüenza decir, no, lo busqué en internet, no, lo vi en Instagram, lo vi en cualquier plataforma. Entonces darle la confianza para que ellos puedan preguntar y nosotros podamos ver si es que es del todo correcto lo que nos está mencionando. Y Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Llegó para quedarse? Sí. ¿Está? Ocupémosla. Sí, a ver, yo, sí, primero como del tema que comentaba antes, igual Catalina, yo soy un fiel creyente que el conocimiento no es patrimonio de nadie y que en la medida que los pacientes estén más informados me parece fantástico. O sea, qué mejor que tener un paciente bien informado, entrenado en su enfermedad, y eso evidentemente va a generar mucho más conciencia de lo que le ocurre, de lo que le aqueja, de cuáles pueden ser sus desenlaces positivos o negativos, si es que adhieren a una terapia, si es que su enfermedad progresa o no progresa, etcétera. Yo soy súper consciente de eso. Y eso también aplica también para los distintos profesionales, que mientras más sepamos cada uno de la disciplina del... Se nos fue Daniel. Sí, Oh, vamos a esperar, a ver. Parece que la sí. conexión Nos de cayó. Daniel. Oh, pero mira, ahí estamos en vivo. Pero, mira, vamos a esperar y ahí vamos a retomar con él. Pero imagínense que estamos esto. Daniel está con la prescripción y todo. Dejamos el tratamiento, lo buscamos. Las quiero poner en este desafío. Ah, espérate, ahí está volviendo. Ahí volvió. Lo estamos esperando, está entrando y saliendo. Pero mira, vamos a dejar. Pero los coloco en este desafío. Va entrando y saliendo. Pensemos que estamos hablando como de fármaco. El paciente se quiebra esto. No quiero más. A mí me pasa eso. ¿Qué estrategias tiene uno? Porque sabes lo que me ha pasado y soy... algunos me dicen, doctor, ¿sabe qué? Me va a retar. Yo le digo, no. Yo no estoy aquí para retar. Entonces yo le digo, pero cuando ustedes ven estos pacientes, ¿cómo abordarlos? ¿Qué estrategia hay, Magdalena, Catalina, así como para abordar esto? Que se quiebra y llega un paciente, porque a veces dice, ¿sabes qué? No quiero tomar nada. ¿Cachai? Llega a ser muy fuerte así. ¿Ahí sí? Ah, sí, ahí volviste, ya, sorry. espérate. Dale, continúe y después responde la chica. Dale. No, bueno, terminando eso, que siento o sea, que es súper ventajoso para nosotros hoy día tener un paciente más informado, en la medida que esa información obviamente se condiga con la realidad. Y ahí obviamente, como también decía Caterina, lo importante es poder aterrizar la información, darle contexto, entender cómo esa información, qué parte de ella aplica para él, y si el paciente está más informado de su enfermedad, fantástico, y obviamente igual es desafiante para uno también tener un paciente más informado, porque puede que incluso nazcan preguntas que puedan ser súper complejas de responder a ciencia cierta, que incluso son preguntas que generan incertidumbre incluso entre los profesionales de la salud. Así que me parece que es súper interesante y además desafiante, pero obviamente involucra una educación añadida. Y en relación a la inteligencia artificial como tal, si llegó para quedarse o no, la inteligencia artificial yo creo que, o sea, el mismo ChatGPT, lo que te responde, la respuesta está basada según el algoritmo de aprendizaje que ha tenido esta herramienta. Entonces, la información va a ser de mejor calidad en la medida que se alimente con información de mejor calidad. Entonces, y así ocurre con cualquier otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, quizás el camino más va más porque, en función de lo que uno quiera construir, lo entrene de tal manera que la información que tenga sea cada vez información más fidedigna, o trabajar con herramientas de inteligencia artificial que sean exclusivamente de ciencia médica. Eso quiere decir que se alimente con información científica, y no el ChatGPT, que básicamente es como mucho más genérica, que trae información de todo tipo, y que de esa misma forma la respuesta que te entrega es mucho más vaga en vivo, puede no ser la más importante a entregar desde el punto de vista científico. Pero siento que es una herramienta que podría ser súper útil en muchas instancias del manejo del paciente. Y por ejemplo, ¿qué herramientas recomiendas? Porque dijiste, pues ChatGPT no, o sea, hay gente que yo sé que lo ocupa para algo general, pero recomendándonos ahí alguna app o algún motor. Sí, el motor, yo creo que Open Evidence es una excelente herramienta de búsqueda rápida de información científicamente validada, que básicamente te hace un resumen de lo que cuando tú buscas temas conflictivos desde el punto de vista de la evidencia, le escribes a Open Evidence, que es una especie de chat,
no sé, ¿qué es el mejor tratamiento para la nefropatía membranosa? No sé, en pacientes no respondedores, no sé, por ejemplo, a corticoides, o rituximab o tacrolimus, no sé. Todo ese tipo de respuestas te la pueden entregar en base a los estudios que este motor de búsqueda está alimentado y que considera que son más adecuados para tu pregunta. Y ahí hay otros más, no me acuerdo en este momento, pero hay herramientas que son exclusivamente para manejo, para, por ejemplo, hacerte revisiones sistemáticas, hacer búsquedas súper detalladas de subgrupos de pacientes y así. Yo creo que cada vez hay más herramientas que son exclusivas como para el mundo médico y que se alejan un poquito quizás de estos motores más genéricos que te hacen imágenes, videos, que te doblan audios, lo que sea, y que están entrenadas para entregarte otra calidad de información. Y eso es lo que uno debe apuntar, ¿cierto? Y no quizás estos otros motores que son más genéricos, que no tienen incorporada quizás la información que uno frecuentemente consultaría en una búsqueda que te tomaría 5 días, al motor de búsqueda le tomaría quizás un par de minutos, ¿no? Oye, y ahí Magda, por ejemplo, hablando como a nivel nacional, por ejemplo, que si uno tuviera la duda de algún medicamento, alguna cosa, por ejemplo, tú dices ya accedo, porque Google te va a buscar varias cosas y no es el objetivo, te va a mencionar o promocionar ciertas cadenas, digamos. Pero si tú tuvieras la posibilidad o recomendar algo, o sea, siempre recomendar sus controles e ir a ver a sus profesionales de la salud, eso es lo primero. Esto no reemplaza una consulta médica y todo, pero ¿dónde uno pudiera decir, oye, sabes que tengo la duda de este medicamento? Si se genera esa duda que es lógica y que es válida también, que puede existir, ¿dónde uno pudiera recomendar que uno pudiera salir de esa duda? Si no tengo un químico farmacéutico clínico. ¿Tú te refieres como más a los pacientes? ¿Como dónde pueden Sí, acudir a los los pacientes? pacientes. Sí, a los pacientes. Mira, la verdad no me manejo mucho en aplicaciones propiamente Ujú. tal que puedan usar los pacientes, eh, pero creo que siempre se puede acudir a un químico farmacéutico, por ejemplo, en una farmacia. Mm, Eh, no te sabría decir exactamente si es que existe alguna aplicación en la que ellos puedan buscar. Desconozco, pueden haber, ya. pero claro, nosotros de repente usamos aplicaciones que no sé si es que son de conocimiento general. Quizás nosotros usamos Medscape o algunas otras de consulta rápida, pero no te explican todo de la manera más adecuada quizás para un paciente. O sea, yo creo Oye, que siempre... y ahí tomando eso, lo dejo a usted. Esa estrategia que dijeron del QF de la farmacia, aprovechamos a mandar un saludo grande a todos los QFs que después van a ver esto y lo van a escuchar. Eh, los QF ahí, perdón, ¿cómo están? Porque yo lo abro desde la ignorancia, yo sé que tienen la farmacia. ¿Funcionan? Y ahí es como un poco gremial la pregunta. ¿Hacen turno? ¿Están siempre? ¿Todas las farmacias tienen? Si uno tiene una duda, te puede guiar y tú vas y le dices, ay, que fui al hospital, por ejemplo. Al frente del hospital Base Valdivia hay una farmacia al frente. ¿Cachai? No la vamos a promocionar porque obviamente, ¿cachai? No vamos a inducir nada, pero si tiene una duda y tú dices, ay, que tengo una duda, quiero ir a comprar, quiero hablar con el QF, ¿se puede? ¿Todas las farmacias tienen un QF en Chile o no? Yo eso no lo sé. Sí, sí, por ley tiene que haber un químico farmacéutico para que una farmacia esté abierta, así que no puede estar abierta sin que haya uno adentro al menos. Perfecto. Mira, súper. Entonces, si alguno vamos a decir, oye, hablé con el químico y todo. Oye, y esto viene un poco para Catalina. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque hoy día yo comentaba un poco de la estrategia y en este mundo sabes que tenemos lo digital. Fíjate que una vez tiene lo digital, Chile hemos tenido problemas de apagones, que se cae internet, que hay muchos problemas. Pero a mí me encanta el carnet que a veces llega, porque sabes que a pesar de que a veces esté todo rayado, ojeado, lo que tú no quieras, está escrito. Se sigue utilizando, hay alguna forma nueva, hay algo que uno pudiera recomendar. Eh, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, con los pacientes? Porque ocupan muchos tratamientos, algunos, muchas prescripciones. Sí, o sea, actualmente todos estamos pasando a la era digital, la verdad, ¿ya? Todo funciona, o las prescripciones generalmente son a través de generadas por documento en computador y se imprime y ellos lo traen. No, ya no existe mucho, o sea, actualmente no hemos visto mucho el tema del carnet.
Y las prescripciones, por ejemplo, de los diferentes profesionales, cuando un paciente va a un poli, ya sea vascular, nefrológico o al mismo APS, en APS generalmente se ocupa más el carnet. Hay algunos pacientes que todavía de atención primaria traen los esquemas, generalmente los diabéticos de insulina, etcétera, pero lo que es ya área hospitalaria y de especialista, siempre son bajo documentos en PDF o las mismas colegas también de los hospitales los envían a los centros. Pero, o hasta yo, que no es válido para nosotros, pero muchas veces les sacan fotos a los mismos pacientes y traen la foto. Pero eso Perfecto. es válido. Oye, mira, vamos a aprovechar y vamos a dar un saludo grande a toda la gente que está por Instagram y vamos a ver preguntas de la audiencia para que vean. Vean, chiquillos, súper motivados. Vía Instagram saludamos a toda la gente, dice del Arcón Gypsy. Hace poco participa una QF en el equipo de UPC de mi hospital. 100% aporte. Oye, ¿hay QF en todas las UPC, Daniel? ¿O no? Yo creo O que en sea, ahora todas se las viene UCI, integrando uno ahí, pero debería haber. sí, yo creo que en todas las UCI emblemáticas de Chile hay un farmacéutico. Esto existe ya yo creo que hace unos 15 años aproximadamente y progresivamente se ha ido incorporando cada vez más farmacéuticos en las UPC y luego obviamente desde el 2019, desde la creación de las especialidades acreditadas por el Ministerio de Superintendencia y junto con la guía del MinSal de unidades de pacientes críticos adultos que establece que debe haber un farmacéutico 44 horas por cada 12 camas. Esto ha ido obviamente incrementando, porque ya es una guía ministerial que nació peripandemia, donde obviamente se reforzó mucho más la presencia y utilidad del farmacéutico en la unidad de cuidado intensivo. Yo, por ejemplo, trabajo desde el 2013 en la UPC del hospital, o sea, llevo casi 12 años ya trabajando en la UPC. Y yo creo que el equipo ha entendido que es un profesional que viene a aportar, que viene a ayudar en el manejo de los pacientes desde su mirada. Obviamente que muchos de nosotros aprendemos muchísimo de nuestros profesionales y esperamos que ellos también lo hagan de nosotros. Y obviamente que teniendo como foco siempre al paciente como el punto central de todas nuestras intervenciones y estrategias, intentando que se mejoren los resultados de una condición tan compleja y eso permitió, yo creo que, así como en otros equipos también, no UPC, en cuidados paliativos, en nefrología, en geriatría, en muchas otras instancias, ¿cierto? Que hayan ido ganándose a poquito su espacio y hoy día, como te digo, yo creo que es la UPC de todo Chile, las más emblemáticas, hay al menos un farmacéutico que trabajando junto al equipo clínico de atención de pacientes. Bueno, excelente. Binar Producciones nos está ayudando en este webinar y este conversatorio. Lánzate otra, Víctor. Sabemos que hay por ahí más. Vía Instagram. Saludamos a Mirliana Marcela. ¿Qué estrategias podrían diseñarse para que los farmacéuticos puedan tener una presencia más activa en los centros de diálisis periféricos? Qué gran pregunta, oye. ¿Contesto yo? Bueno, excelente. Dale, súper. Mira, yo creo que los farmacéuticos están cada vez en más servicio. No creo que se necesite una estrategia propiamente tal, sino que ampliar la labor del farmacéutico dentro del ámbito hospitalario o extrahospitalario. Creo que es súper necesario tener farmacéuticos en los centros de diálisis. Y nosotros lo podemos ver en los mismos hospitales, en los pacientes hospitalizados, que, bueno, era lo que nosotros en realidad con el Daniel vemos, pero también lo vemos en los pacientes ambulatorios. Entonces eso, yo creo que no es que se necesite una estrategia, sino que falta ampliar más la importancia del farmacéutico en los distintos servicios, posicionarlos cada vez más. Oye, yo soy un hincha del trabajo multidisciplinario. O sea, a mí me gustaría tener de todo.
Te juro, más enfermera, más nutri, QF, TO quiero, fono necesito, más kine, de todo. Sí, Hoy, es no verdad. sé. Bueno, más de todo. Binar, la última, lánzatela. A ver, porque esta viene, Catalina. La Nutri-Li. Mira, este desafío. Catalina, no sé si tú conoces una app de acompañamiento al paciente. ¿Existe algo así? ¿Se ha creado? ¿Conoces tú, no? A ver, no, así como tal acá en Chile no, y desde el punto de Hagamos vista de una, como hagamos del una, hagamos una. paciente, al paciente en sí, no, lo que yo también he visto bastante, que lo que también hablaba Daniel, es súper relevante de que el paciente hoy en día está mucho más informado y sabe utilizar las plataformas digitales para su beneficio. Y entonces la app que dijimos que es de la manzanita, hay bastantes pacientes que la utilizan, ¿ya? Digamos, hay algunas también que yo en los equipos de enfermería lo hemos conversado bastante y que se recomienda. Hay una que es para medir los macros. Ahí la nutricionista puede saber más. Por ejemplo, los macros de proteína, carbohidrato, grasa, porque efectivamente el paciente renal igual tiene que tener un balance diario en la ingesta, sobre todo de proteínas de alto valor biológico. Y ha sido bastante bueno. De hecho, hay una que tiene un cierto pago, pero no es algo inaccesible, que es una aplicación en que tú le sacas una foto a la comida, eh, y te arroja la cantidad, y no solamente la marca o productos envasados, sino que la propia comida hecha en casa, la casera. Y te arroja como, con la verdad, es bien asertiva en cuanto a lo que se considera de macro. Entonces, ese tipo de plataformas ayudan bastante a los pacientes. Pero, por ejemplo, las ahora que ahí nos vamos a meter a un tema también totalmente humanizado de la atención, la respiración, el estar, todo lo que es técnicas de meditación, se está dando bastante y uno también las está recomendando a los pacientes para manejar situaciones, por ejemplo, de la falta de sueño del paciente renal, que comienzan con insomnio. Hay algunas plataformas bastante buenas que te pueden iniciar como en estas técnicas que no son propiamente clínicas, que ya se está evidenciando que funcionan bastante en la medicina integrativa, pero que los pacientes cada vez la utilizan más. Y son una herramienta fundamental y que está ayudando bastante a los pacientes a tener más conocimiento en el fondo y acompañamiento en la patología. Oye, hay un nicho entonces, ¿ah? Oye, dejémoslo acá, juntemos, podríamos hacer, Víctor, no sé cuánto permite, un multi-webinar, y traemos a todos los invitados y hacemos sería bueno. Lo dejo ahí, un bioinformático que nos ayude y todo. Chiquillo, para ir cerrando, yo sé, y una pregunta muy cortito. Si tuvieras que eliminar una práctica común que sabotea la adherencia y reemplazarla por algo nuevo o retomar algo, ¿cuál sería? ¿Magda? Bueno, quizás una práctica común en el manejo clínico es asumir que el paciente entendió todo. Yo creo que esa quizás es la base de muchos de los problemas de adherencia. Y como mencionaba antes también, esta complejidad del tratamiento. Entonces creo que todo parte también un poco de la práctica clínica. Y entre más profesionales trabajen en conjunto para combatir un poco este problema que es la adherencia, yo creo que más se podría lograr un cambio, tener en consideración cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los pacientes que menor adherencia tienen, un trabajo colaborativo con las familias, que muchas veces no están contempladas, pero
muchos familiares o cuidadores conocen muy bien el tratamiento de los pacientes. Intentar que los pacientes se hagan parte de sus terapias, o sea, que ellos entiendan lo que están tomando, por qué lo están tomando, cuál es la importancia de seguir un régimen. Bueno, oye, Daniel, tú, una de las... En la misma dinámica de promoción también, ¿qué cosas sacaría? Sí. Sacaría aquellos equipos que no tienen un farmacéutico trabajando en la atención de pacientes complejos y que no forman parte del proceso de seguimiento farmacoterapéutico y de educación. ¿Y qué cosa añadiría al farmacéutico dentro de los equipos de atención de pacientes, ya sea crónico o agudo, como parte del manejo integral de los pacientes y como miembro esencial para asegurar una adecuada adherencia y mejores resultados? Eso como para finalizar el mensaje, de lo que firmemente creo que es necesario en los equipos de salud. Siempre muy asertivo, amigo. Así que, oye, Catalina. Importante, por lo menos en los equipos donde trabajamos nosotros, es estandarizar la estandarización del paciente. Desde el punto de vista de que ya es encasillarlo. Eso es algo que una práctica que lamentablemente uno ve muy seguido en los equipos. Ya, ok, llegó el paciente tanto, es diabético, es hipertenso, ok, no es un paciente adherente, ya. Entonces, en realidad, ¿para qué le vamos a hacer educación? ¿Por qué tendríamos que esforzarnos tanto en que entienda que tiene que igual seguir con mayor cuidado de la dieta, del tratamiento farmacológico, de sus hipotensores? Encasillarlo. O sea, esa práctica hoy en día, como el rol de nosotras desde el punto de vista de enfermería y de educación, es algo que nosotros cambiaríamos. ¿Y por qué se tiene que cambiar? Por una visión integral del paciente. O sea, ¿qué barreras están haciendo que ese paciente efectivamente no sea adherente? Barreras económicas, barreras educacionales, barreras de salud mental, de abordaje o enfrentamiento de su patología. Y también, como dijo Magda, utilizar el recurso que cada día cumple un rol más principal en las redes de apoyo. Familia, hijos, padres. Utilizar ese recurso y hacerlo parte también, porque muchas veces a lo mejor a ti te van a ver como una persona desconocida del equipo de salud, una persona que tú no conoces, que no sabe tu realidad, no sabe la realidad del paciente, pero con un abordaje, digamos, más integral y de sus redes de apoyo, podemos hacer un cambio. Eso yo lo incorporaría mucho más hoy en día en el abordaje a la adherencia en general del paciente renal. Oye, qué bonitos mensajes los que nos dejan ustedes, ¿eh? Son muy inspirados. Yo tomé varias cosas. Sí. Oye, y en esa inspiración, si uno quisiera seguirlo, yo les comenté así, Magda, ¿tú tienes alguna página profesional, alguna cosa de trabajo con otros QF, algo? ¿O se va a desarrollar, va a haber un nicho, algo donde seguirte? ¿O tener información de Magda, sí? Oye, quiero que la Magda me ayude. ¿Tienes algo, no? ¿O no todavía? No tengo ningún tipo de red social profesional, pero quizás si es que tienen alguna duda, tengo un correo al que me pueden escribir. Perfecto. Si tú quieres, después lo dejamos en los comentarios, no sé, pues ahí vemos. Ya. ¿Te parece? Ya, bacán, súper. Daniel Muñoz, ¿y usted dónde seguirlo? ¿Tenerlo tiene? ¿O mismo, asesoramiento? Tengo un Twitter, pero me dedico puro ¿Ya? como a escribir cosas de fútbol y cuestiones que no tienen nada que ver con salud, así que sugiero no seguirme. Sobre todo si son de la U, sobre todo no me sigan, así que no tengo una red social profesional, así que lo mismo, el correo electrónico yo creo que sirve para eso. Oye, dejo el nicho, juntémonos. Si sabes quién me invitó a hacer una colaboración, no lo voy a decir. Con Felipe Olivares vamos a hacer una colaboración. La Rusi nos dijo, oye, hagan algo, ya, así que se viene. Oye, y para finalizar,
Catalina, yo sé que ustedes tienen una red social muy potente. Miren, chiquillos, quiero mostrarle algo ahí. Binar, si estáis por ahí. Así que, Cata, tú trabajas en Senferdial, ¿cierto? No, ¿Nos podéis contar algo? sí, les voy a compartir, aprovechar un poquito la plataforma que nos está entregando. Yo estoy en este momento como representante de Senferdial. Nosotros somos la Sociedad Científica de Enfermeras en Diálisis y Trasplante Renal de Chile, ¿ya? Somos una sociedad científica en el fondo que está ampliando su red de socias a nivel nacional, y obviamente dejo abierta la invitación para que todas las colegas que son parte o que trabajan asociados a las terapias de reemplazo renal, que trabajan en APS y que les interesa todo lo que es el cuidado renal, y colegas de la UPC, de los diferentes servicios, las invitamos obviamente y los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos una página ahí que está saliendo en la pantalla. Estamos, como yo les dije, reclutando nuevas socias, y es súper importante que esta sociedad siga creciendo porque tiene como fin promover la educación, promover la prevención y la promoción de la salud acá en Chile. Estamos utilizando diferentes recursos, tanto digitales, conversatorios, estamos organizando jornadas también de aprendizaje desde el punto de vista de lo que pasa o desde el abordaje del paciente renal y las cosas que suceden asociadas a nuestra profesión. Entonces los dejo a todos invitados para que nos sigan, y la verdad es que también próximamente vamos a dar la noticia de que vamos a hacer un congreso, ¿ya? El congreso... No, excelente. Así que, doctor, ahí también Daniel y Magda, ojalá poder hacer un nexo, si es que nos pudiesen compartir algunas de sus experiencias o hacer algún nexo para que puedan participar, porque como es súper importante para nosotros también que esta disciplina o que estos congresos, estos conversatorios van a abordar diferentes tópicos, y también compartir las experiencias de los otros profesionales desde la mirada multidisciplinaria. Así que ahí vamos a estar entregando la información en nuestras redes sociales y los dejo a todos invitados a seguirnos. Binar, lo lanzaste por ahí abajo, porfa, el Instagram es @senferdial_Chile, ¿cierto? Sí. Creo que lo dije bien, sí. Sí, súper. Está bien mi memoria. Eso, impecable. Sí. Oye, Daniel, Magda, la invitación ya está hecha de la Cata. Oye, Sí, qué buena cosa generativa está saliendo de esto, por Dios santo. Esto no se detiene. Y no se detiene. Y aquí viene la promoción, les va a gustar esto. Binar, por favor, ilumínanos, porque dijimos nos vamos a detener. Y no, sabes que más gente se quiere sumar. Y si los dejo invitados, alguna vez tienen algún tema, alguna cosa, se pueden comunicar con nosotros. Próximo jueves, 10 de abril, vamos a cambiar la hora porque nos va a acompañar gente que trabaja en el sistema de turnos y también apoyando pacientes. Y miren, y tenemos una enfermera y tenemos un cirujano. Y este conversatorio se llama Tu Vía, Tu Vida, resolviendo dudas sobre fístulas y catéteres. Y esto también tiene que ver mucho también con los QF, porque sepsia asociada a catéter, vamos tomando varios cultivos, vamos ajustando antibióticos, escalando, decalando, vamos ahí. Va a estar con nosotros el doctor Cristian Jara, que es especialista en cirugía vascular periférica. Y es un honor para mí presentarle a ella, Valentina Jaramillo, que es enfermera en diálisis agudo y crónico y es creadora de contenido para enfermería en redes sociales. Síganla, Vale la Enfermera. Ella está en TikTok. Tiene unos TikTok que son muy educativos, son muy buenos para gente que también se está formando ahí en el área de la salud. Esto va a ser el 10 de abril a las 8. Vamos a atrasarnos una hora a lo que yo les comentaba. Así que gracias, Binar, ahí. Así que, ¿cómo lo pasaron, chiquillos? ¿Les gustó la experiencia? Se aburrieron, ¿no? Sí, súper. Gracias por la Me invitación. gustó. Muy buena experiencia. Mira, Sí, nosotros bueno. más adelante, vamos más adelante, tenemos muchos temas. Vamos a hablar de infecciones en enfermedad renal crónica en trasplantado, cómo se van a ir cuidando, algunos manejos de enfermedad mineral ósea. Se vienen varios temas. La idea es ir sensibilizando y crear un nicho. Y el nicho está, así que lo invitamos a ustedes después, si alguna vez quieren sumarse nuevamente, siempre son bienvenidos.
Yo creo que en el cuidado de los pacientes cada vez, y yo creo que esta nueva generación de profesionales, y hemos aprendido mucho de nuestros maestros, y nuestros maestros también nos decían, sí, dimos la primera lucha y ahora esta lucha uno sabe que puede mantenerlo con nuestros amigos. Y más que una lucha, uno sostiene. Yo creo que eso es importante y cuando existe una duda, esto mismo uno tiene la posibilidad. Hay redes, interactuar, hablar con nuestras enfermeras, hablar con nuestros QF, conversar con nuestras Nutri. Yo creo que el manejo integral hay que potenciarlo más y yo creo que esta es una instancia muy bonita para estar acá. ¿Vale? Así que, oye, que lo pasen muy bien. Gracias por haber acompañado acá. Se agradece la confianza, la buena onda. Gracias por su conocimiento. Vamos a seguir a Senferdial. Open Evidence, recomendado. Medscape, busquen ahí también. Hay otros motores de interacciones. Si tienen dudas, escríbanlo. Después se las canalizamos con Daniel y con Magdalena y con Catalina. ¿Ya? Me gustó esto. Después se terminaron diciendo los nombres. Oye, Daniel, la Magda, la Cata. Fue bonito. Fue bonito. Y esto bonito va a quedar registrado. Pueden irlo a ver después a YouTube. Después yo también les voy a mandar el audio, va a quedar en Spotify, en su Salud al Día, porque usted está primero. Y así que eso, y prontamente después los vamos a ir subiendo al fanpage que tenemos en Facebook. Así que acéptenos, tenemos que llegar a los 100 seguidores para poder después de un tiempo subir a través de eso. Y quedan ahí también los conversatorios. Así que eso, que estén muy bien, cuídense, ¿ya? Sean adherentes, Gracias. con conciencia. Sí, Ya, porque estén muy cuídense, bien, gracias. cuídense. Un abrazo. Chao, Gracias a gracias. Vital Chao, que estén bien, nos Producciones. vemos. Chao a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao.